va a acompañar ahora el doctor en psicología, Juan Manuel Fernández Millán. Él es de España, es licenciado en psicología y especialista en psicología organizacional, es psicólogo clínico y sanitario, es coordinador del GIPEC de Medilla desde su creación hasta el 2018, es profesor del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada, es el autor del Manual de Gestión e Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes, está galardonado con el emblema de oro del Colegio Oficial de Psicólogos de Medilla, es ex profesor tutor de la UNED y es psicólogo clínico del Centro de Acogida de Menores y Residencia de Mayores Gota de Leche. Es un honor personal tenerlo acá con nosotros. Por favor, adelante, Juan. Cuando quieras te escuchamos. Hola, bueno, pues no, el honor realmente es mío. La lástima es que a mí no se me haya ocurrido antes que a vosotros el realizar estas jornadas, porque creo que son una idea fantástica y que además es necesaria. Bueno, mi intervención va a ser un poco, las intervenciones que han hecho anteriores son muy buenas. La mía se va a limitar a que os exponga pues, un trabajo que acabo de terminar. Y yo lo único que quiero con este trabajo es dar un poco de esperanza, porque veréis que al final los resultados muestran que podemos preparar a la población, podemos prepararnos ante estas situaciones. Bueno, no es necesario que os hable del contexto, pero por si acaso alguien que está un poco despistado o no ha seguido un poco lo de Europa, bueno, pues todos sabemos que supuestamente en diciembre del 2019 aparece en China este virus, que rápidamente empieza a pasarse, porque si os dais cuenta en Italia ya al mes siguiente, en enero, lo tenía, con una serie de turistas chinos que llegan y que rápidamente también se produce un aumento de infectados. En España prácticamente a la vez, de forma paralela, un poquito después quizás, aparece el primer afectado, que es un turista alemán que va a La Gomera. La Gomera es una de las islas más chiquititas que tenemos y que están ya al oeste de África, ¿no? Y luego salta a la península el 24 de febrero. El 13 de marzo es aquí en España cuando se declara el estado de alarma y al día siguiente es cuando empezamos con el confinamiento. Ese confinamiento ha durado hasta el 27 de abril, en el que empezaron a dejar salir a los niños acompañados de los padres a ciertas horas, ¿no? Es cierto que, bueno, siempre se pudo salir a comprar, a ir al trabajo, pero muy poco. Lo cual significa que esta investigación va a tener en cuenta una doble situación. Una es la pandemia, que tiene un nivel alto de contagio y un número creciente cada vez más de fallecidos, y por otra parte el confinamiento, es decir, el hecho de que tienes que quedarte en casa. Y esto para los países latinos, si para los países nórdicos es difícil, para los países latinos es mucho más. Bien, en la investigación que nos propusimos, cuando llevábamos un poco de tiempo, nos propusimos hacer una investigación sobre los factores psicológicos que estaban relacionados tanto con la pandemia como con el confinamiento. Pero nos basamos hicimos un cuestionario, y en ese cuestionario lo que quisimos es que no solo se viera lo negativo, sino lo positivo. Y entonces, como marco teórico, hemos adaptado dos campos de la psicología. La psicología de los hábitos o entornos extremos, como son las bases espaciales, las bases antárticas, los submarinos, las bases petrolíferas, etc. Y por otro lado, lo que nos aporta la psicología positiva. Y dentro de ella, la teoría de la autodeterminación. Vale, vamos a empezar con lo que os estaba hablando de los hábitats aislados. Por casualidad, uno de los temas que yo he ido trabajando ha sido precisamente la psicología en hábitats extremos y en hábitats aislados. Y bueno, a mí se me ocurrió, pero me agradó mucho encontrar que ya había algunos artículos en los que se opinaba lo que yo era un poco la idea. Os voy a poner en contexto. Cuando se habla de hábitats aislados o extremos sobre todo, se han hecho muchos estudios sobre todo de las bases espaciales. Y se ha visto que, bueno, al principio se hablaba de las dificultades, los problemas psicológicos. Es cierto que aparecen ciertos síntomas durante las
el tiempo que estás en estos habitáculos, pero también vamos a ver cómo hay una serie de aspectos positivos. Pero, ¿cómo puede ser que me ponga yo a comparar y a decir que tiene algo que ver el estar en una nave espacial, en una pequeña habitáculo en la Antártida, con lo que está pasando con nosotros? Bueno, vamos a ver lo que hay, los paralelismos y las diferencias. Las similitudes es que tanto allí como ahora, y lo estamos viviendo todos con el confinamiento, hay una restricción de la salida fuera de casa. Es cierto que nosotros podemos salir, pero no es aconsejable, mientras que un astronauta que está en la estación internacional, pues eso de las salidas para ir al trabajo o a comprar pan, no lo hace. Luego, por otra parte, otra similitud es que nuestras casas se han convertido en cápsulas, en habitáculos, en refugios. Esto ha sido más psicológico que otra cosa, no sé en otros países, pero en España, no sé si lo conocéis, hubo al principio una avalancha para ir a comprar papel higiénico. Algo que todavía nos estamos preguntando de por qué se compró papel higiénico y no compramos filete de ternera, ¿no? Pero se volcó la gente en comprar y en almacenar en casa. Y es un poco porque teníamos que tener la sensación de que algo controlábamos. No sé por qué dio por controlar el papel higiénico, pero algo teníamos que controlar y era el tener, abastecernos y convertir nuestras casas en esos habitáculos, en esas naves espaciales donde había de todo. Había espacios para trabajar, ya sabéis que la gente se fue montando pequeños gimnasios, montaron pequeños parques para los que tenían niños, pues para que pudieran jugar, zonas de trabajo, de teletrabajo, etc. Las diferencias es que, bueno, el entorno no es tan hostil. Está claro que nuestras viviendas no están localizadas en un sitio muy lejano y que tenga un difícil acceso, ni el confinamiento se ha hecho con un grupo de personas formado de forma artificial. Cuando se va a ir a los científicos que van a una base polar o los que suben al espacio, lo hacen formando un grupo que se ha hecho artificialmente y que previamente a lo mejor ni se conocían. Vale, y luego lo que son, otra de las diferencias es que mientras para estas bases se elige a la gente y además la gente va de forma voluntaria, a nosotros, a nadie se nos ha pedido si queremos ser voluntarios o no en quedarnos en casa y desde luego no se nos ha pasado unas pruebas para ver si somos aptos para quedarnos en casa o si esto nos va a afectar mucho. Al principio, cuando se hablaba de los hábitats aislados, los psicólogos pues lo que hacíamos era centrarnos en lo que era lo patológico. Y efectivamente, se ha visto que en hábitats aislados, sin entrar, el que le interese este campo, hay estudios muy, muy interesantes. Yo no voy a entrar en otros, pero para que veáis un poco las coincidencias. Dentro de lo patológico es que la gente se sienten aislados, lógico, por otro lado, ¿no? Aparecía la apatía, los problemas psicosomáticos y la dejadez de higiene personal. Estos son algunos de los aspectos patológicos, pero lo que sí reportaban casi todas las personas que han estado en una base espacial o han estado aislados durante un montón de tiempo en alguno de los polos, es lo salutogénico. Es que se sienten después de las misiones con una mayor espiritualidad y que además muchos de ellos quieren volver a subir al espacio o a irse de nuevo a la Antártida. Bueno, la psicología positiva lo vamos a hacer rápido, todos conocemos lo que es la psicología positiva, simplemente ponerlo aquí para que lo tengamos en cuenta, que vamos a partir de estas ideas, ¿no? Vale, lo que sí hay que decir es que en la psicología positiva nos vamos a basar en virtudes y en fortalezas. Las virtudes de las que se habla en psicología positiva son esa sabiduría y conocimiento, el coraje, la humanidad, la justicia, la templanza y la trascendencia. Hablo de la trascendencia porque precisamente las fortalezas sobre las que preguntamos en nuestro cuestionario fueron las fortalezas que definen la virtud de trascendencia. Las fortalezas son, digamos, cómo operativizamos esas virtudes, ¿no? Cómo definimos y cómo se ponen de manifiesto esas virtudes. Y nos vamos a centrar en las fortalezas de la virtud trascendencia. Bien, la fortaleza de trascendencia
trascendentales son la belleza y la excelencia. Pero mira, cuando se habla de la belleza y la excelencia, porque a lo mejor no vemos cómo se relaciona esto con la situación. Cuando hablamos de belleza es ver la belleza, por ejemplo, en lo que están haciendo personas. Sabéis que durante mucho tiempo, mientras el confinamiento, se ha estado saliendo a los balcones a aplaudirnos unos a otros y a aplaudir lo que estaban haciendo los sanitarios. Eso es tener una fortaleza centrada en la belleza y la excelencia, ver lo bueno, lo bonito que es lo que están haciendo otros. Bueno, otra trascendencia, otra fortaleza es la gratitud, la esperanza, el humor, y digo el humor porque ahora veremos lo importante que ha sido, y la espiritualidad. Y luego, como consecuencia de tener estas fortalezas, nosotros, como consecuencia, y todos podemos ir reconociendo si tenemos esas fortalezas, las personas desarrollan una percepción positiva de sí mismos y de la posibilidad que tienen de salir victoriosos de situaciones adversas. ¿Qué es esto de lo que estoy hablando? La autoeficacia. La autoeficacia, y desde aquí saludo a nuestros compañeros chilenos porque yo tomé conciencia de la importancia de la autoeficacia cuando empecé a leer algunos de los trabajos que se habían hecho sobre los terremotos y la autoeficacia. Y desde entonces yo soy gran defensor de que hay que dar autoeficacia a las personas porque eso es lo que va a hacerles más fuertes ante las situaciones que luego a las que se tienen que enfrentar, como por ejemplo esta. Bueno, el objetivo de la investigación que hicimos a través de un cuestionario puesto en Google, que le podéis ver, al que esté interesado se lo puedo mandar, el enlace, es cuantificar la relación que hay entre las diversas variables positivas que están relacionadas con el confinamiento, como son, por ejemplo, las fortalezas trascendentales, la capacidad de obtener una visión positiva de la situación, la percepción de autoeficacia y la relación que tienen ellas con la sintomatología por la que hemos preguntado también, tanto en el número de síntomas que han tenido, la amplitud, como en la gravedad, es decir, hasta qué punto, como de grave, creen que son esos síntomas que han podido sufrir. Bueno, antes de empezar con lo que es la investigación, quiero decir que también nos hemos planteado un modelo de mediación, porque partimos de la idea de que la autoeficacia tiene su efecto sobre la gravedad de los síntomas, pero lo hace por la mediación que se tenga de la visión de la situación. Quiero decir, la visión significa, ¿lo veo todo negro? O, oye, esto es positivo. Es una pregunta que a mí me gusta hacer mucho cuando trabajo con alguien que ha pasado por una catástrofe. ¿Qué has sacado de bueno de esto? Y al principio puede chocar y la gente te dice, ¿qué voy a sacar de bueno de esto? Pero luego si se le hace un poco reflexionar, empiezan a ver, bueno, pues que como personas han mejorado, a lo mejor, o que ahora saben comprender a otras personas que pasan por lo mismo. Cualquier cosita positiva que saquen es bueno. Bueno, pues nuestra idea es que la autoeficacia va a tener efectos sobre la gravedad de los síntomas si en medio ha provocado una visión positiva de lo que es la situación. Bien, la metodología es, por un lado, descriptivo, vamos a sacar porcentaje, y por otro, inferencial, correlacional. Se ha utilizado el SPSS con un modelo para sacar esto que acabamos de ver de la mediación, y hay que decir que el sistema de muestreo ha sido de bola de nieve, es decir, le hemos pedido a ciertas personas que lo hagan y que lo manden a los demás, con lo cual es bola de nieve. Sé que metodológicamente esto es muy discutible, a veces te ponen muchas pegas, pero hemos hecho un muestreo de bola de nieve corregido. Es decir, de los 1081 sujetos que participaron, al final, para corregir el sesgo de bola de nieve, se han quedado en 600. Se han tomado en cuenta 600, que se han elegido al azar. Bueno, hombres y mujeres, pues precisamente una de las cosas que nos salían con 1080 es que había mucho más mujeres que hombres, con lo cual no coincidía con lo que la distribución de española, ya que los participantes son todos españoles. Y mirad aquí que los universitarios que han participado son un 37%, un poco más de lo que representa a la población española, y que la mayoría tienen estudios secundarios, ¿vale? Seguimos. Esto es el estudio descriptivo, seguimos. Vale, el instrumento que se utilizó fue una encuesta que hicimos, que pusimos en Google Drive,
y que tenía variables sociodemográficas, variables relacionadas con el confinamiento, es decir, en este caso eran 2 ítems. Uno se le preguntaba cuántas veces ha salido durante el confinamiento y era desde nunca a 5 veces a la semana. También se preguntaba por la percepción del continuo negativo-positivo, la visión. Esta situación es todo negativo, es muchas cosas negativas, algo positivo, tanto positivo como negativo o totalmente positivo. Metimos también las preguntas de la escala de autoeficacia que veis ahí, un listado de fortalezas trascendentales, 5 ítems, era el nombre de las fortalezas, explicado un poco, y el listado de síntomas psicológicos que ahora veréis. Eran 16 síntomas. Bien, conforme a la fortaleza, uno de los resultados que me ha gustado más es que el 90%, más del 90% de las personas han dicho que el humor es una de las fortalezas que más le ha ayudado para pasar esta situación. Y me gusta porque en psicología en catástrofe hay que explicarle a mucha gente que el humor negro que utilizan, por ejemplo, los sanitarios, los bomberos, etcétera, es terapéutico. Y que el humor negro, utilizarlo en una situación que hay gente que es muy estricta y que piensa que cómo vamos a contar un chiste, cómo vamos a reírnos de esta situación, es necesario, es saludable. Vale. Luego ahí tenéis dos gráficos. Uno de ellos es sobre la salida y veis que quiero decir que, fijaros, hay un casi 14% de personas que no ha salido nunca. Y destaco esto porque, aunque puede parecer poco, teniendo en cuenta que se podía salir a comprar cosas necesarias para comer, o que se podía salir en algunos trabajos, es muy destacable que haya gente que aún así 14% haya decidido no salir para nada. Y esto está muy relacionado con el miedo que se tiene. Y por otro lado, quiero destacar la otra parte, que casi todas las cosas que ha sacado son positivas y solo he sacado cosas positivas y he sacado más cosas positivas que negativas. Si sumamos todo eso, la mayoría de las personas han sacado muchas cosas positivas, más cosas positivas que negativas. Eso, en una situación como esta, que es tan terrible, podría chocar, ¿no? Pero vemos que la gente es capaz de enfrentarse y de sacar de lo malo algo bueno. Bueno, aquí veis los síntomas que la gente dijo que más había tenido. Lo primero es las dificultades para dormir. Eso ha sido lo más importante. La gente ha tenido problemas para dormir porque ha tenido esas ideas, quizás esas rumiaciones que también aparecen hasta cierto porcentaje, y eso no le ha dejado dormir, han ido desfasando el sueño, etc. El aburrimiento, el aumento de apetito, lo que coincide, si veis alguna de estas, coinciden con aquello que hablábamos de la psicología de ambientes extremos, y sin embargo la falta de higiene corporal aquí apenas se aparece, mientras que se ve que los astronautas y los científicos, el personal que está en los polos, pues la higiene corporal la cuidan menos. En este sentido tendríamos diferencias. Bien, vamos a las correlaciones. Aquí las correlaciones ya vamos a por cosas importantes. Vemos que la gravedad de los síntomas está inversa, con una correlación negativa con la edad, es decir, menos síntomas a más edad. Las personas con más edad tienen menos gravedad en sus síntomas. Se ve que ya están acostumbrados a tener achaques. Aquellas personas que tienen una visión más positiva tienen menos gravedad en sus síntomas y tienen menos amplitud, es decir, tienen menos síntomas, menos gravedad. La visión positiva correlaciona con la autoeficacia, con la idea que tengo de autoeficacia, que era una de las hipótesis que teníamos, y además correlaciona con las fortalezas trascendentales. Es cierto que no son correlaciones muy altas, no estamos hablando de correlaciones de 0,70 o 0,80, pero son significativas y, bueno, serían medianas, bajas. La autoeficacia está relacionada con las fortalezas también, y también está relacionada negativamente tanto con la amplitud como con la gravedad. Con lo cual, estas ideas son buenas. ¿Por qué? Porque si podemos trabajar para que haya más autoeficacia,
Podemos trabajar para que la visión que tengan las personas sean más positivas que negativas. Podemos trabajar para que la gente desarrolle más fortalezas trascendentales. Si podemos hacer esto a nivel psicológico, podemos hacer que la gente tenga menos amplitud de síntomas, menos gravedad. Quizás esto es con lo que hay que quedarse de esta investigación. Hicimos un estudio de regresión en el que planteábamos que la gravedad de los síntomas estaba relacionada, o se debía, había 3 variables que podían predecir, y estas 3 variables eran la visión positiva o negativa, la edad y la autoeficacia. Para eso habíamos visto ya las correlaciones. Y con la prueba T, haciendo una medida de la gravedad estimada, vemos que la diferencia entre la que nosotros estimamos con esa fórmula de la regresión y los síntomas reales, la media, tiene una diferencia de 0,566. Y que hay un error de estimación del 0,009. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo a una persona le paso un cuestionario sobre la visión que tiene, sé la edad que tiene y le paso el cuestionario de autoeficacia, casi podría decir qué nivel de gravedad va a tener en los síntomas que le van a aparecer. Y esa última fórmula que veis ahí abajo es la regresión, con lo cual yo podría decir que la gravedad va a ser igual al 61,78 menos el 6,6 de la visión, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto está bien porque, bueno, podemos saber quién tenemos enfrente y qué posibilidades de predecir cómo le van a ir las cosas en estas situaciones. Y con respecto a esa hipótesis de mediación, efectivamente, sacamos que hay un efecto indirecto de la autoeficacia sobre la gravedad, que está mediada por esa visión positiva y negativa y que es de menos 0,25. La conclusión es que tener una percepción de autoeficacia alta nos va a permitir tener una visión más positiva de los sucesos, y esto va a significar que disminuya la gravedad de los síntomas parecidos. Esta frase, que es última, que podía haber puesto esto y haberme ido ya, haber dicho, mira, con esto ya, pues, ya tenéis suficiente, creo que es importante, porque nos permite tener una herramienta y nos permite decir dónde me voy a centrar para prevenir. Y yo, que llevo desde el año 97, a pesar de mi juventud, como podéis ver, en esto de la psicología en emergencia, cada vez soy más defensor de que tenemos que basarnos en la prevención. Lo que es la intervención durante la catástrofe ya llegamos tarde, ya es reparar algo que está muy roto. Y que lo interesante, si tuviéramos gente, ojalá haya algún responsable político viendo esta charla, lo importante sería conseguir que nos dejaran hacer programas de prevención psicológica, para que las personas tengan un sistema inmunológico psicológico fuerte. Pasa, y es pasar simplemente para daros las gracias por vuestra atención y espero no haber sido muy tostón con todos estos datos. Excelente, Juanma. Muchísimas gracias. Vamos a ver entonces las preguntas que han mandado. Acá preguntan si ha tenido alguna experiencia desde los comienzos de esta época para saber más o menos en las etapas que vamos a ir nosotros. Creo que se refieren a que Argentina está yendo, digamos, como un poco por atrás de las fases que está yendo en España, y si desde ese lugar por ahí nos puede dar algún consejo a los psicólogos de emergencia. Bueno, vamos a ver, hoy una doctora de urgencias me estaba diciendo que ella, cuando ve que los chinos tienen alguna pandemia, ella empieza a comprarse mascarillas. ¿Qué os voy a decir? Lo tenéis todo en las noticias que estamos viendo. Aquí hay una cosa muy difícil
yo tengo que reconocer que no me gustaría ser político o responsable en estos momentos, porque hay tres pelotas que tienen que mover en el aire. Una es la de salud, es decir, que no haya más contagio. Otra es la económica, que es que la economía se resienta lo menos posible. Y otra es algo de lo que todavía no tienen mucha idea, que es la psicológica. Lo que quiero decir es que la gente no solo tiene miedo a lo físico, sino a lo psicológico, que viene tanto de me voy a quedar en paro, ¿qué va a pasar conmigo? Como puedo contagiarme, puedo contagiar a los demás. Y en este sentido, yo no sé qué puedo deciros realmente, porque si me lo preguntara el presidente de alguno de los países a los que representamos, yo le diría, oiga, empiecen a hacer un grupo de expertos, pero no expertos que le digan lo que ustedes quieran, o que cojan de ellos lo que les venga bien según la política suya, sino le digan lo que le digan los expertos, háganle caso, porque son los expertos, pero no solo unos expertos que sean de una rama. Aquí necesitamos expertos de todo, necesitamos sobre todo expertos médicos, biólogos, psicólogos, y ver economistas, etcétera, y ver de todos en qué se ponen de acuerdo y a dónde llegan a una solución. Eso sería aprender del pasado, de la historia, ¿no? Pero soy muy pesimista. Lo que sí es que las pocas cosas que hemos hecho, por ejemplo, habéis visto a Carmen Arrará, que os ha hecho un despliegue de todo lo que hemos ido intentando hacer, y nosotros somos un grupo pequeñito. Pero son experiencias muy interesantes y que han dado resultados, y que además la gente las quiere. Como ha dicho también el doctor Bolaño, los médicos quieren tener psicólogos que le trabajen a ellos. Y no solo que le trabajen a ellos, sino que le quiten trabajo. Es decir, bastante tienen con centrarse en la salud física de los pacientes, como además tener que estar trabajando esas emociones, esos miedos. Si nosotros lo apoyamos, le ayudamos, vamos a ser bienvenidos. Mi experiencia en todos estos años es que somos muy bien acogidos por la población a la que atendemos, por los técnicos a los que ayudamos, pero somos un poco como que no quieren vernos los políticos, porque eso significaría tener que aceptarnos y reconocernos, y eso económicamente no les interesa. Me he enrollado mucho, lo sé. No, perfectamente, Juan. Sigo con la siguiente. Preguntan si tenés alguna sugerencia para la prevención en el regreso a las escuelas. Pues mira, ayer creo que salió una investigación de la Universidad de Granada diciendo que 800 niños, creo que eran una cosa así, 800 niños que vayan a la escuela en primaria van a hacer un contagio, lo han hecho con un programa informático, vamos, volvemos todos a estar contagiados y a estar otra vez en confinamiento. Es muy difícil, porque los que también somos del área de la educación, a mí, por ejemplo, y siempre me ha gustado la parte de nuevas tecnologías, utilizar las videoconferencias y tal, pero me ha costado este último trimestre adaptar las clases al no tener al alumno ahí, tocarlo, ¿no? Tocarlo, contar chistes, bromear, escucharlo. Es muy difícil. No te quiero contar esto, yo hablo de estudiante universitario. Creo que a nivel de primaria tiene que ser dificilísimo. Entonces, concienciar a los niños y sobre todo concienciar a los padres. Concienciar a los padres porque los niños se pueden contagiar, pero luego tenemos barreras. Hay que seguir poniéndose mascarillas, hay que seguir manteniendo la distancia interpersonal, hay que seguir con el lavado de manos, todo eso. Eso los niños a lo mejor lo entienden mejor que los padres y sobre todo que los adolescentes y jóvenes. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente y clarísimo como siempre, Juan Manuel. Estamos para eso, para lo que queráis. Muchísimas gracias. Seguramente nos vamos a seguir encontrando en las próximas jornadas y siempre va a ser un honor contar con tu saber y tu experiencia.